Bueno, muy buenas tardes a todos. Primero quiero agradecer la oportunidad de estar aquí y compartir mi trabajo con ustedes. Yo soy joven investigador de Colciencias y estoy adscrita a al programa Ciudadanía Digital y Open Data Access, y precisamente el día de hoy quiero compartirles los resultados de una revisión bibliográfica en la que estuve trabajando en torno a esos dos conceptos fundamentalmente, al concepto de Open Data y de ciudadanía digital. Principalmente esta reflexión va a girar en torno entonces a tres conceptos. Primero el concepto de apertura, luego esa apertura aplicada al tema de los datos en el Open Data y finalmente el Open Data desde la esfera pública con el Open Data Government. Todo esto en un contexto de ciudadanía digital en la sociedad de la información. Actualmente el Internet, la proliferación de la tecnología nos ha dado a todos la oportunidad de crear contenidos y compartir contenidos. ¿Cuántos de nosotros no utilizamos nuestros teléfonos celulares para publicar fotografías, para compartir nuestras ideas, nuestros trabajos en Internet, y con un solo clic están disponibles para todas las personas en el mundo? Precisamente a partir de esa dinámica se fueron gestando a finales de los 90 una serie de movimientos open o movimientos abiertos, como el open source, que busca la liberación de códigos de software, el open content, que de allí sale el Creative Commons y busca precisamente que todas esas obras que antes tenían un copyright ahora sean de acceso libre, y el open access, que pretende que las revistas de investigación y los diferentes trabajos resultados de una investigación estén libres para el público en Internet. Pues a partir de allí podemos deducir y se ha venido realizando toda una serie de conceptualización en torno a ese concepto, y se ve como sencillamente una obra es abierta cuando es de libre acceso, cuando tiene un formato abierto y una licencia abierta que le permite a todos los usuarios reutilizar, redistribuir, republicar, crear contenidos a partir de un contenido ya publicado, y al mismo tiempo compartir esos contenidos en la web bajo las mismas condiciones de libertad y de libre acceso. El Open Data no es más que esa filosofía de apertura, esa idea de una apertura aplicada a los datos. Actualmente no solo estamos en una sociedad de la información, estamos en una sociedad de datos. En este momento en todo el mundo hay aproximadamente 4.000 millones de terabytes de información digital. Tan solo el 2% de la información mundial no es digital. Todo lo que nosotros hacemos en este momento en nuestra vida diaria genera datos y genera información. Y esa información, la idea o lo que busca el Open Data es precisamente que toda esa información que se está generando pueda estar disponible en Internet y todos nosotros, ciudadanos y usuarios en general, podamos acceder a ella y utilizarla para crear nuevos contenidos. Frente a ese concepto, diferentes autores lo abarcan con dos tendencias. Hay una tendencia muy neutral que se limita a definirlo de la manera que se los he comentado hasta el momento, y hay otra que lo acerca un poco más a la idea de lo público, le da un carácter público al Open Data, teniendo en cuenta que la mayoría de esos datos son resultado muchas veces de una financiación pública. Como los datos son resultados de una financiación pública, entonces son de acceso público y deberían estar disponibles para todas las personas. Igualmente, el uso que se le da a esos datos también puede tener un carácter público, pues los ciudadanos pueden empezar a utilizarlos para enterarse de lo que está pasando en el mundo, para enterarse de una serie de cosas que están haciendo los gobiernos, de gastos públicos, etc. Finalmente, el Open Data comienza a ser utilizado por la esfera pública a partir del 2009. El presidente Obama en los Estados Unidos lanza un memorando en el que asegura que su gobierno va a ser un gobierno abierto y que por lo tanto va a procurar por la transparencia, la democracia y la participación ciudadana, y esto lo va a hacer a partir de las nuevas tecnologías y de precisamente la apertura de datos. A partir de allí nace data.gov, que es el primer catálogo de publicación de datos en abierto, y de allí en adelante pues más de 40 países se han sumado a esa iniciativa en este momento. Finalmente, pues frente a esas dos tendencias o a ese concepto de Open Data Government hay dos acercamientos. Hay unos autores como el Open Knowledge Foundation, por ejemplo, que presentan el Open Data Government como una solución final. Es decir, para ellos que los gobiernos abran los datos o generen una apertura de datos va a traer consigo de manera orgánica que la ciudadanía comience a participar, se convierta más activa y se empodere por lo tanto. Hay otros, por el contrario, que aseguran que es necesaria una transformación de fondo en los gobiernos, que tengamos unos gobiernos más abiertos, pero también hay una transformación en el ciudadano para que precisamente ese empoderamiento se pueda dar y pueda llegar a feliz término.
Como conclusiones les puedo presentar unas ideas muy claves. Primero, definitivamente el movimiento existe y es un movimiento que está en aumento. Con lo que les comentaba, del 2009 a la fecha ya hay más de 40 países que están generando datos, y no solo estamos creciendo en cuanto al número de catálogos de datos que se están ofreciendo, sino también en cuanto a las dinámicas de empoderamiento y de aprovechamiento de esos datos para los ciudadanos. Por otra parte, el Open Data Government termina siendo como un espacio en común, como el espacio de encuentro de la ciudadanía digital con los datos, con la apertura de datos, porque es a partir de él que la ciudadanía puede hacer uso de esos datos. Y para ya terminar, hay algunas necesidades en las que se debe trabajar para poder lograr una exitosa aplicación de iniciativas de Open Data Government. Y aquí hay un reto, y es básicamente el reto digital que podríamos tener en cuanto a la apertura de datos. Se tiene que trabajar en políticas públicas y legislación, en torno al acceso a la información, en torno al derecho y la protección de datos. Es necesario que existan unos canales de comunicación abiertos entre los actores. Es importante que haya un feedback entre lo que el usuario necesita y lo que el gobierno quiere lograr. La infraestructura tecnológica tiene que trabajarse tanto de parte del usuario para que pueda utilizar estos datos y pueda empoderarse, como del gobierno. Se tiene que trabajar en la calidad de datos, porque no es simplemente lanzar una cantidad de datos impresionante, sino también hay que saber qué es lo que se va a hacer, hay que utilizar metadatos para que sea fácil de encontrar, y finalmente una reflexión. ¿Qué es lo que se tiene que publicar? ¿Tenemos que publicarlo todo? No creo que realmente ese sea el camino. Es importante que nosotros, o que los gobiernos se sienten, que se definan cuáles van a ser esas políticas de apertura de datos, para que los datos que realmente se lleguen al público sean los que el público necesita para realizar ese trabajo de veeduría y para poder al final lograr una ciudadanía mucho más empoderada. Muchas gracias. Gracias, Andrea. Seguimos entonces.